Ahora aprenderás a iniciarte espiritualmente, y te unirás a la auténtica revolución. Para conseguirlo, tenemos que adentrarnos en una de las historias bíblicas más reveladoras que existe. La historia es la siguiente. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, pues está cerca el reino de los cielos. Yo os bautizo con agua para moveros al arrepentimiento. Mas el que viene tras de mí, es más grande que yo, y no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo, y con fuego. Y en aquellos días llegó Jesús de Galilea al Jordán, en busca de Juan para ser por él bautizado. Pero Juan se resistió a ello, diciendo: Yo debo ser por ti bautizado, ¿y tú vienes a mí? A lo cual respondió Jesús, diciendo: Déjame hacer ahora, pues es así como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces, Juan condescendió con él. Apenas bautizado, Jesús salió del agua, se abrieron los cielos, y vio bajar al Espíritu de Dios a manera de paloma, y posarse sobre él. Y he aquí que se oyó una voz venida de los cielos que decía: Este es mi Hijo bien amado, en quien mucho me complazco. Ahora profundizaremos en esta bella historia. En la primera parte se dice: En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. En toda la historia de la humanidad, ningún otro nombre ha llegado a estar tan conectado con el bautismo, como lo es Juan el Bautista. Inició a cientos de buscadores, y su forma de iniciación era algo único. Los iniciaba en el río Jordán. Primero meditaban con él por unos pocos días, pocos meses, o a veces, durante algunos años. Cuando estaban listos, les llevaba al río. Se paraban en el río, y él derramaba agua sobre sus cabezas, y algo sucedía en su ser más recóndito, y ya no eran los mismos que eran antes. Era un rito secreto, una ceremonia secreta. Algo era transferido del maestro al discípulo. El agua era utilizada como instrumento. Han habido dos tipos de iniciación en el mundo. En una forma de iniciación se ha utilizado siempre el agua, y en la otra forma de iniciación se ha utilizado el fuego. En la India, el fuego ha sido utilizado durante siglos como medio de iniciación. Zaratustra empleaba el fuego como medio de iniciación. Juan el Bautista usó agua. Ambos se pueden usar, y ambos deben ser comprendidos. El agua y el fuego tienen cualidades diferentes. Y sin embargo, están profundamente conectados. Son opuestos, pero complementarios. Si pones un recipiente con agua sobre el fuego, el agua desaparece, se evapora. Si arrojas agua sobre el fuego desaparece. Son opuestos, pero en una profunda unidad. El agua fluye hacia abajo, el fuego fluye hacia arriba. En forma natural, el agua nunca irá hacia arriba. Y en forma natural, el fuego nunca se dirigirá hacia abajo. Se mueven en diferentes dimensiones, en diferentes direcciones. Si algo debe descender sobre ti, el agua debe ser utilizada como instrumento, como vehículo. Si algo en ti debe ascender, el fuego será el instrumento, el vehículo. En el bautismo, por medio del agua, el magnetismo de este hombre, Juan el Bautista, fluirá dentro de ti. El agua es un vehículo muy vulnerable. Si un hombre que tiene poderes curativos en sus manos, tan solo toca el agua, y el agua se convierte en una medicina curativa. Y el agua está profundamente relacionada con tu cuerpo. El 80% o más de tu cuerpo, no es otra cosa que agua. ¿Y has observado lo que la respiración produce en ti? La respiración trae fuego, es oxidación. Tu cuerpo es agua, tu respiración es fuego. Existes con estas dos cosas. Cuando la respiración se detiene, el fuego desaparece. El cuerpo pierde calor y muere. Si el cuerpo pierde su agua, se pondrá demasiado caliente, enfebrecido, y pronto morirás. Es necesaria una permanente y profunda comunión entre agua y fuego, un profundo equilibrio. Ingieres alimento a través de la comida, el fuego del sol llega a tu cuerpo. A través de la respiración, el oxígeno llega a tu cuerpo. Bebes agua. El cuerpo reemplaza continuamente su agua. Existes entre el fuego y el agua. Juan el Bautista usó el agua para traer algo desde lo alto a tu interior. Esa es una forma de iniciación. Hay una forma más elevada. Llevar algo de tu interior hacia lo alto. Esa es la iniciación por fuego. Ahora bien, en la historia se dice: Juan el Bautista predicaba: Arrepentíos, pues está cerca el reino de los cielos. En todo momento está cerca el reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca en este mismo instante. Por lo tanto, es absolutamente urgente arrepentirse. Ese era el significado.
No pierdas ni un instante, porque si lo pierdes, nunca podrá ser recuperado. Todo tiempo pasado está perdido. Pudo haber sido una profunda celebración de Dios. La desperdiciaste por nada, por sueños. Arrepentíos, pues está cerca el reino de los cielos. Él dice: yo os bautizo con agua para moveros al arrepentimiento. Mas el que viene tras de mí, es más grande que yo, y no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo, y con fuego. Juan el Bautista preparó a la gente para que Dios pudiera descender en ellos. Después, Jesús preparó a la gente para que Dios pudiera ascender en ellos. Estas dos son las posibilidades. O asciendes hacia Dios, o Dios desciende a ti. El descenso es más fácil, porque simplemente esperas, receptivo, como un útero. Debes haberlo observado. Lao Tse nunca menciona el fuego, siempre habla del agua. Su método de iniciación era como el de Juan el Bautista. Por eso habla acerca de la mente femenina. Uno tiene que volverse femenino para recibir. Tal como el agua desciende desde las nubes, así desciende Dios. Jesús dice: Juan el Bautista les bautizará con fuego. Les guiará a Dios. Les ayudará a ir hacia arriba. Es difícil, vas de subida. Antes de poder ascender, debes primero aprender cómo ir hacia abajo. Antes de que uno esté listo para ser bautizado por fuego, tiene que estar dispuesto al bautismo por agua, y haberlo llevado a cabo. Si no puedes ir hacia abajo, no podrás ir hacia arriba. Ir hacia abajo es muy fácil, esperar y recibir es fácil, pero si incluso eso te resulta difícil, ¿para qué hablar de ascender? Va a ser muy difícil. Por lo tanto, permite primero que Dios descienda a ti. En el momento en que Dios descienda en ti, te volverás muy poderoso, porque ya no serás el mismo. Entonces, ir hacia arriba se vuelve muy fácil. Puedes volar, puedes convertirte en fuego. Juan el Bautista preparó a la gente, preparó el terreno para que descendiera la semilla. Cuando tiras una semilla sobre la tierra, esta desciende al interior de la tierra. Una vez que se rompe, comienza a subir hacia arriba. El primer acto es bautismo por agua. Pones la semilla en la tierra, en donde desciende profundamente y descansa. La semilla no tiene nada que hacer. Solo tiene que descansar y todo sucede. Entonces surge una energía ascendente. La semilla empieza a moverse, brota, se convierte en un gran árbol, se dirige hacia el cielo. El árbol necesita agua todos los días, de modo que las raíces puedan hundirse más y más profundamente dentro de la tierra. Y el árbol necesita sol, el fuego, de modo que las ramas puedan subir más y más. En los espesos bosques de África, los árboles crecen muy alto, porque los bosques son tan densos, que si los árboles no crecen a gran altura, no alcanzan el fuego. Tienen que subir más y más, de modo de poder abrir su ser al sol, y recibir el fuego. Si solo le das agua al árbol, este morirá. Si solo le das fuego, también morirá. El árbol no puede existir solo con agua, y no puede existir solo con fuego. Requiere de una estrecha combinación. Por lo tanto, al principio es necesario un bautismo de agua. Esa es la primera iniciación. Después, es necesario un bautismo de fuego. Esa es la segunda iniciación. Y entre ambos, cuando se obtiene el equilibrio, está la trascendencia. Cuando el equilibrio está totalmente logrado, y ninguno de los dos es demasiado grande, o demasiado pequeño. Es justo en la debida proporción. Y de pronto surge la trascendencia. En el equilibrio está la trascendencia. El Espíritu Santo es solo un símbolo del equilibrio. En el cristianismo, el concepto de la tríada corresponde a la Trinidad. Dios, el Padre. Cristo, el Hijo, pero estos son dos polos, Padre e Hijo. Algo tiene que equilibrar a los dos. El Espíritu Santo. Ni es Hijo ni es Padre, solo puro Espíritu entre los dos. El equilibrio. Entre el fuego y el agua, ocurre el Espíritu Santo. Estos son términos simbólicos. El Espíritu Santo no es un ser que se halle en algún sitio. El Espíritu Santo es la música, la armonía, entre los dos. El Espíritu Santo es el río entre dos orillas, si lo buscas, no le encontrarás. El Espíritu Santo aparece cuando una dualidad desaparece en tu interior. La dualidad amor-odio, se extingue en tu interior. Un equilibrio repentino. No puedes decir si es amor, no puedes decir si es odio. No es ninguno de los dos. Es algo totalmente desconocido, nunca lo has conocido antes. El Espíritu Santo ha sucedido. En la historia se dice: y en aquellos días llegó Jesús de Galilea al Jordán, en busca de Juan, para ser por él bautizado. Este debió ser uno de los momentos más excepcionales en la historia de la consciencia humana. El maestro iba a ser iniciado por el discípulo.
Pero Juan se resistió a ello, diciendo: «Yo debo ser por ti bautizado, ¿y tú vienes a mí?». Unas pocas cosas antes de que podamos entender esto. Hasta el momento, Jesús había vivido una vida muy sencilla. Él era solo el hijo de José el carpintero. Ayudaba a su padre en el taller, hacía las cosas sencillas que fuera necesario hacer. Nadie sabía nada de él, ni siquiera su familia se daba cuenta de lo que él era. Un velo le cubría, una nube que debía ser disipada. Estaba esperando el momento adecuado. Cuando el trabajo de Juan estuvo listo, cuando el terreno estuvo preparado, pudo acercarse a él. Entonces rompería el velo, y la nube desaparecería. Necesitaba entablar una relación con Juan, porque esta era la única manera de conectarse con los discípulos de Juan. De otra manera, no habría vínculo. De inmediato, Juan se dio cuenta de la situación, y dijo: «Este es el hombre que he estado esperando, este es el hombre para quien he estado trabajando. Él ha llegado». Jesús está en un plano más elevado, el plano del fuego. Juan está en un plano inferior, el plano del agua. Juan aún no es un alma totalmente realizada. Ha obtenido su primer Satori, su primera visión profunda, de otra manera, no hubiera sido capaz de trabajar para Jesús. Ha tenido su primer vislumbre, de otra manera, no le hubiera sido posible reconocer a Jesús, pero no ha obtenido la iluminación total, aún no es un Cristo. Por eso, dice: «Yo debo ser por ti bautizado, ¿y tú vienes a mí? No me pidas esto». A lo cual respondió Jesús, diciendo: «Déjame hacer ahora, pues es así como conviene que nosotros cumplamos toda justicia». Entonces, Juan condescendió con él. Jesús dijo: «Deja que sea así, porque está escrito en las Escrituras que sea de esta manera». Jesús vivió como judío, y murió como judío. Nunca fue un cristiano, y se esforzó mucho por integrarse al medio judío. Lo intentó de varias maneras. En las viejas escrituras estaba escrito que el Mesías que viniera sería bautizado por un hombre llamado Juan, quien estaría bautizando a la gente cerca del río Jordán. Esta profecía había sido sostenida durante mucho tiempo. Jesús dijo: «Deja que sea así, tal como está escrito en las escrituras». Se esforzó mucho por volverse parte de la tradición, de modo que la revolución interior que intentaban impulsar, no se perdiera en el desierto de la política. Sin embargo, a pesar de eso, sucedió así. Aún así, se perdió en el desierto de la política, porque impulsar esa revolución interior, casi equivale a pedirle lo imposible a la mente humana. La mente humana se aferra a lo viejo. Por eso es por lo que Jesús está diciendo: «Deja que sea así. Por favor, bautízame, y así no pareceré un extraño y un intruso. Así llegaré a formar parte de la tradición, y desde adentro podré trabajar hacia afuera, desde adentro podré crear una gran revolución. Me gustaría trabajar desde adentro». Pero no es así como se iban a dar las cosas. Jesús lo intentó, pero fue imposible. Buda lo intentó, y fue imposible. Buda siguió siendo un hindú toda su vida, solo quería crear una revolución en la mente hindú, desde adentro, pero apenas comenzó a decir cosas, la mente tradicional se puso atenta. Ahora una anécdota. Había una iglesia muy vieja, muy antigua, muy bella, venerada por la tradición, pero casi en ruinas. Existía el peligro de que se desmoronara en cualquier instante. Los fieles habían dejado de entrar, en cualquier momento podía caerse. Ni siquiera los fiduciarios de la iglesia se reunían en ella. Se reunían en algún otro sitio para decidir las cosas de la iglesia. Pero no querían destruirla. Consultaron a grandes arquitectos, pero todos sugirieron que el edificio era demasiado peligroso, que estaba más allá de toda reparación. Tenía que ser destruida, y debía construirse una nueva iglesia. Estaban muy reacios, no querían que se destruyera. Era muy antigua, tenía una larga tradición, había llegado a ser parte de su ser. Destruir la iglesia parecía una autodestrucción. A regañadientes propusieron un encuentro de los fiduciarios, y llegaron a 3 resoluciones. Son hermosas. La primera resolución: que la iglesia, la vieja iglesia, debía ser destruida, y que debía construirse una nueva iglesia. Fue aprobada unánimemente. La segunda resolución: que continuarían orando en la vieja iglesia, hasta que la nueva fuera construida. Fue aprobada unánimemente. Y la tercera resolución: que la nueva iglesia debía ser construida exactamente en el mismo punto donde estuvo la vieja, y con las piedras de la vieja iglesia. Fue aprobada unánimemente. Así es como funciona la mente tradicional. Se aferra y se aferra, aunque resulte contradictorio, se sigue aferrando. Rehúye ver la contradicción.
Trata de no ver a la muerte, que ya ha hecho su aparición, evita ver que el cuerpo ya no está vivo, es un cadáver. Apesta, se está deteriorando. Jesús trató de relacionarse con la vieja mente. Le dice a Juan: bautízame. Deja que sea así. Déjame hacer ahora, pues es así como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces, Juan condescendió con él. Juan entendió su punto de vista. De otra manera, Jesús hubiera sido un extraño desde el principio, y las cosas hubiesen sido casi imposibles. Aún así, todo fue un imposible, pero nadie puede decir que Jesús no lo intentó. Nadie puede decir que Buda no lo intentó. Hicieron todo lo que pudieron para convertirse en una continuación de lo antiguo, de lo viejo, de lo tradicional. No deseaban una revolución en contra de la tradición, sino en ella. Pero eso nunca sucedió. La vieja mente es, realmente, muy obstinada, testaruda. La historia continúa. Apenas bautizado, Jesús salió del agua, se abrieron los cielos, y vio bajar al Espíritu de Dios a manera de paloma, y posarse sobre él. Y he aquí que se oyó una voz venida de los cielos, que decía: Este es mi Hijo bien amado, en quien mucho me complazco. La iniciación por agua, el bautismo por agua. Jesús salió del río apenas fue bautizado por Juan, y esta visión sucedió en la orilla. La visión no fue un sueño, porque Juan también fue testigo de ella, y no solo Juan, unos pocos discípulos que estaban presentes en la orilla, también lo fueron. Fue una realidad objetiva. Todo el mundo vio descender a una paloma, muy tranquila, pura. Un pájaro blanco celestial descendiendo, y posándose sobre Jesús, como si el cielo se abriera. Es así como ocurre. Cuando te abres al cielo, el ciclo se abre a ti. Y en realidad, el cielo ha estado siempre abierto para ti. Solo que tú no estabas abierto. Hasta ahora, Jesús había vivido una vida encerrada. Fue bueno, lo necesitaba. De otra manera, habría estado en peligro desde el principio. Los cristianos no tienen registros acerca de la juventud de Jesús, de lo que sucedió en su juventud. Debió de vivir en absoluto anonimato. Nadie sabía de él, era solo un joven sencillo, como cualquier otro. Su ministerio duró solo 3 años. Cuando Juan le bautizó tenía 30 años, y cuando fue crucificado tenía 33. La mente antigua, vieja, tradicional, no pudo tolerarle por más de 3 años. En el plazo de 3 años fue crucificado. Esa es la razón por la que vivió en absoluto anonimato, no revelando su identidad. Un hombre sencillo entre otros mortales sencillos. Pero cuando fue bautizado, reveló de inmediato quién era, por primera vez. Juan fue testigo de ello, y unos pocos discípulos en la orilla también lo fueron. La cualidad de los seres de Juan y de Jesús, eran muy diferentes. Juan era un profeta fiero, y Jesús era un mensajero de la paz. Poco después, Juan fue arrestado y encerrado en la cárcel, y Jesús comenzó a predicar. A Juan le llegaban noticias. No podía creerlas, porque Jesús estaba diciendo cosas que él nunca creyó que dijera. Poco a poco las diferencias llegaron a ser tan grandes, que hasta Juan, que había iniciado a Jesús y que había visto con sus propios ojos al cielo abrirse, y a la paloma descender, él llegó a sospechar. En los últimos días de su vida, antes de ser decapitado, envió una nota a Jesús, una pequeña nota en que preguntaba: ¿Eres realmente el que estábamos esperando? Llegó a sospechar, porque este hombre estaba diciendo otra cosa, algo totalmente diferente. Sé humilde, decía este hombre. Bienaventurados son los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Juan no era un hombre humilde. Era, en realidad, muy orgulloso. Un hombre muy fuerte, que creía poder revolucionar al mundo entero, que estaba casi loco con su fortaleza, y Jesús estaba diciendo: benditos sean los pobres. Juan debió pensar: ¿qué tonterías está hablando este hombre? Jesús decía: si alguien te abofetea en una mejilla, dale la otra mejilla. Algo totalmente distinto del pensamiento de Juan. Jesús decía: si alguien te roba el abrigo, dale también la camisa. ¿Cómo va este hombre a producir la revolución? Estas no son enseñanzas revolucionarias. Pero en realidad, estas son las únicas enseñanzas revolucionarias. Pero Juan no pudo entenderlas. Tenía sus propias ideas sobre la revolución. Podía haber entendido a Lenin, podía haber entendido a Trotsky, podía haber entendido a Marx. Pero no pudo entender a Jesús, su propio discípulo. El problema se originaba en un tipo de revolución totalmente diferente. Una revolución es social. La traen la violencia, la agresión. Es, de alguna manera, forzada. Otra revolución es la del corazón. No la produce la fuerza, ni siquiera la disciplina es necesaria.
Surge a través de la espontaneidad, a través del entendimiento. Jesús estaba trayendo al mundo una clase de revolución totalmente nueva. Nadie había hablado antes de esa revolución. Por eso es por lo que digo que Jesús representa un momento crucial en la historia de la consciencia humana, aún más que Buda. Había habido muchos otros como Buda, que decían las mismas frases. Él no era nuevo. Puede que haya sido el final de una larga procesión de Budas, pero no fue el primero. Jesús trajo algo totalmente nuevo a la tierra. Él inició una nueva línea, una nueva búsqueda, una nueva indagación. Juan no pudo entender. Lao Tse, si hubiera estado allí, habría comprendido, pero no Juan. Juan era un tipo de hombre totalmente diferente. En sus últimos días estuvo muy preocupado, decía. Quizás algo había andado mal. ¿Me ha traicionado este discípulo, o qué? Envió una nota. ¿Eres el que estábamos esperando? Cuando tienes una idea determinada acerca de algo, eso se transforma en una barrera para comprender. ¿Para qué hablar de los demás? Ni siquiera Juan pudo entender cabalmente a Jesús. He oído que había un mercader muy rico que solía viajar alrededor del mundo recolectando seda, especies y perfume. En estos tres rubros era uno de los mercaderes más completos. Sabía dónde comprarlos a bajo precio, en qué mercados del mundo, y dónde venderlos y obtener buenos beneficios. Había tenido buenas ganancias. Ese era su único interés. Descubrir más y más acerca de perfumes y especies. Un día, pasando por una ciudad, alguien le dijo que allí vivía un hombre muy sabio. Cualquiera sea tu pregunta, él siempre es de ayuda. El mercader pensó. Quizás sabe algo de seda, especies y perfume. Quizás me pueda ayudar a encontrar algún mercado en donde obtenga precios aún más bajos. Fue a ver al sabio. Antes de que preguntara siquiera, el sabio dijo, sí, ya sé. Ve al norte, a los Himalayas, y le indicó una cima particular a donde debía ir. Ve a la cima, y siéntate allí durante 3 días. En esos 3 días verás algo que nunca has visto antes. Entonces regresa. El hombre se precipitó. Tenía el caballo más rápido del país. Corrió a las montañas, y encontró la cima. Durante 3 días estuvo allí sentado, ayunando, orando, mirando a su alrededor, y soñando con seda, especies y perfume. Esperaba que alguna puerta desconocida se abriera, y llegara así a adueñarse de toda la seda del mundo, de todas las especies, de todos los perfumes. En esos 3 días le sería entregada la llave. Esperó y esperó. Fantaseó, soñó. Ni siquiera pudo ver el hermoso valle que tenía a su alrededor, o el hermoso y tranquilo río que corría, sin ruido alguno, por las inmediaciones. No podía oír cantar a los pájaros por la mañana, no podía ver el hermoso crepúsculo. No podía ver nada, porque estaba en espera de algo, tenso y lleno de sueños. Pasaron 3 días, y nada ocurrió. Estaba muy irritado y furioso. Corrió a ver al sabio, y le dijo, no pasó nada. No pude ver nada que no hubiera visto antes. ¿Qué anduvo mal? El sabio sonrió, y dijo, tu concepto de la riqueza. Después dijo, no vayas al valle de nuevo, nunca lo encontrarás. Pero había diamantes a todo lo largo de la orilla del río. No eran piedras, eran diamantes. Pero no los viste. Entonces el hombre recordó, había visto algo vago, tenue, nebuloso, pero había visto algo. Sí, por la mañana, con los rayos del sol, muchas veces había vislumbrado muchas piedras resplandecientes. Pero él tenía su propio concepto acerca de la riqueza. Incluso Juan tenía su propio concepto de revolución, de lo que la religión es. Llegó a sospechar. Pero él fue un testigo el día en que Jesús fue bautizado. Había visto al cielo abrirse. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. Y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio bajar al Espíritu de Dios a manera de paloma, y posarse sobre él. La paloma es uno de los símbolos más antiguos del silencio, de la paz, de la pureza, de la armonía. ¿Has visto alguna vez el descenso de una paloma? Observa a una paloma descendiendo. En el descenso mismo sentirás que un silencio rodea a la paloma. Por eso es por lo que se ha convertido en un símbolo. Jesús es paz, silencio. No es guerra, no es revolución, en el sentido ordinario de la palabra, no es violencia. Es el hombre más humilde y más puro que jamás haya vivido sobre la tierra. El bautismo por agua siempre trae el descenso del espíritu más puro. Siempre está a tu alrededor, en el momento en que estás listo, desciende a ti. Está lloviendo todo el tiempo, es solo que tu recipiente está al revés. No puedes acogerlo, porque tu recipiente está al revés.
Una vez que tu recipiente está derecho, eres llenado de inmediato. En profunda iniciación, el maestro trata de poner tu recipiente en la posición correcta. La ciencia de la iniciación está completamente perdida en Occidente. También está casi perdida en el Oriente. En el Occidente está perdida, porque allí nunca existió en su totalidad. A Occidente solo llegaron fragmentos del Oriente. En el Oriente se ha extraviado, porque se ha transformado en algo casi muerto. Todo el mundo sabe de ella, y nadie sabe de ella. Se ha convertido en algo comercial. Puedes ir, y ser iniciado por cualquiera. La iniciación no es tan simple. Solo puede ser iniciado por alguien que haya obtenido al menos el primer Satori, el primer Samadhi. Existen 3 Satoris. El primer Satori implica un vislumbre desde muy lejos. Has visto los Himalayas a la distancia, brillando al sol. Ese es el primer Satori. El segundo Satori ocurre cuando has alcanzado la cima. Has llegado. Y el tercer Satori ocurre cuando la cima y tú han llegado a ser uno solo. Ese es el último, el supremo, el Samadhi, la iluminación. El que te inicie debe al menos haber alcanzado el primero. Si no ha obtenido el primero, la iniciación es falsa. Esto es en lo que al maestro respecta. Tiene que haber obtenido al menos el primer Satori. Y es mucho lo que del discípulo se requiere. A menos que esté preparado a través de meditación y purificación profundas, a través de catarsis y limpieza profundas, a pesar de la presencia del maestro, no le permitirás poner tu recipiente en la posición correcta. Te resistirás, no te entregarás, no estarás en actitud de dejarte ir. El discípulo debe sentir profunda confianza. Solo entonces puede el maestro hacer algo en el ser interior del discípulo. Es un gran vuelco, una conversión. Así que es mucho lo que del discípulo se requiere. Solo entonces es posible la iniciación. Hace poco estaba leyendo una historia acerca de un buscador que fue a ver a Bayazid, un gran maestro. El buscador le dijo: por favor, permíteme ser parte de tu familia. Bayazid respondió: pero debes cumplir con algunos requisitos. Si realmente deseas ser un discípulo, son muchas las tareas que tendrás que hacer. El buscador preguntó: ¿cuáles son estas tareas? El maestro le dijo: primero se acerca el invierno. Tendrás que ir al bosque y recolectar, y partir leña para el invierno. Después, empezarás a trabajar en la cocina. Y después de eso, te mostraré qué hay que hacer. El buscador dijo: pero yo estoy en busca de la verdad. ¿De qué me va a servir trabajar en el bosque y cortar leña? ¿Qué relación existe entre partir leña y alcanzar la verdad? ¿Y trabajar en la cocina? ¿Qué quieres decir? Soy un buscador. El maestro le respondió: entonces ve a buscar en algún otro sitio, porque aquí, me tendrás que escuchar. Aunque la demanda parezca absurda, tendrás que cumplirla. Así es como llegarás a estar preparado para dejarte ir. Sé que cortar leña no tiene nada que ver con la verdad, pero estar dispuesto a cortarla, porque el maestro lo ha pedido, tiene algo que ver algo con la verdad. Sé que trabajar en la cocina no guarda relación alguna con la verdad. Tanta gente está trabajando, cada ama de casa lo está haciendo, si esa fuera la manera de alcanzar la verdad, todo el mundo la habría alcanzado. No tiene nada que ver con la verdad, pero cuando te digo que lo hagas, tienes que hacerlo con profundo amor y confianza. Eso te preparará, eso tiene algo que ver con la verdad. Pero no puedo revelártela ahora mismo. Tendrás que esperar. De mala gana, el buscador dijo: de acuerdo, pero también quisiera saber, ¿cuáles son los deberes del maestro? El maestro respondió: el deber del maestro es sentarse y ordenar. El discípulo respondió: entonces, por favor ayúdame a ser un maestro, entréname para llegar a ser un maestro. Estoy listo. El ego siempre busca su propio realce, el ego es la barrera. Es debido al ego que tu recipiente está al revés. La lluvia sigue cayendo, y tú sigues estando vacío. En lo que atañe al discípulo, la iniciación significa permitir que el maestro haga lo que sea, incondicionalmente. Y, por parte del maestro, solo puede llevarla a cabo si ha obtenido al menos el primer Satori. De otra manera, puedes ser iniciado por 1001 maestros, y no obtendrás nada cuando estas dos cosas se cumplen. Cuando estos dos requisitos se satisfacen, sucede una comunión entre el maestro y el discípulo. Esa comunión sucedió aquel día. Jesús fue abierto, como dicen en el Subud. Jesús fue abierto por Juan el Bautista, y el Espíritu de Dios descendió sobre él, como una paloma. Y he aquí que se oyó una voz venida de los cielos, que decía: este es mi Hijo bien amado, en quien mucho me complazco. Esto ocurre siempre. Siempre es escuchado aquel que se abre al cielo.
En lo profundo del corazón, resuena: este es mi hijo bien amado, en quien mucho me complazco. Esto ha sido mal interpretado por el cristianismo. Creen que Jesús es el único hijo de Dios, y eso es disparatado. Toda la existencia proviene de Dios, toda la existencia está relacionada con Dios, como el Hijo con el Padre. Hay que comprender unas pocas cosas. Hubiese sido mejor que hubiésemos concebido a Dios como madre, porque el Hijo tiene lazos más estrechos con la madre. Vive en el útero, es parte de la madre, sangre, huesos, carne, y todo el resto. Pero es muy significativo el concebir a Dios como padre. No es infundado. El padre es indirecto, la madre es directa. ¿Sabes quién es tu madre? Solo crees saber quién es tu padre. La madre sabe con certeza que tú eres su hijo, pero el padre lo cree. El padre es indirecto, la madre es muy directa. Y Dios no es tan directo, Dios es muy indirecto. Él te engendró. Eso significa que estás ligado a Él, pero la relación es de confianza. Una creencia, una profunda fe. Solo llegarás a conocer a tu padre cuando confíes. La maternidad es más un hecho científico, empírico. La paternidad es un hecho más poético que empírico. La madre está muy cercana, demasiado, en realidad. El padre está muy lejos, en alguna parte del cielo, allá arriba. Sentir algo por la madre es instintivo. Sentir algo por el padre, uno tiene que aprenderlo. La madre ya está allí. Dios debe ser descubierto. Por lo tanto, el símbolo del padre es también muy significativo, lleva significados ocultos. Y cuando quiera que a alguien le ocurre que el corazón se le abre, y la paloma desciende, esto es lo que se oye: este es mi hijo bien amado, en quien mucho me complazco. ¿Por qué está Dios tan complacido? Volviste a casa. Erraste el camino, hiciste toda clase de cosas ajenas a tu ser. Te has arrepentido, has vuelto a casa. Toda la existencia está complacida. Toda la existencia se complace cuando sea que alguien se convierte en un Cristo, o un Buda. Toda la existencia lo celebra, pues aunque sea solo una persona la que se convierte en un Buda, o un Cristo, toda la existencia se vuelve, de algún modo, más consciente y atenta. Ciertamente, el mundo era diferente antes de Jesús que después de Jesús. Los árboles estaban más atentos después de Jesús, y las rocas estaban más vivas después de Jesús, debido a que su consciencia, la realización de su consciencia, se extendió por toda la existencia. Tiene que ser así. Las flores florecerán más. Puede que no estén conscientes, pero la calidad de lo total ha cambiado. Si solo una gota de consciencia alcanza a Dios, la totalidad del océano ya no puede ser el mismo. Esa sola gota ha elevado el ser de la totalidad. La cualidad es diferente. No puedes imaginarte a ti mismo, si no hubiera habido un Buda, un Cristo, o un Krishna. Quita tan solo 12 nombres de la historia, y toda la historia desaparecerá. La humanidad ya no estará allí. Y la existencia que conoces a tu alrededor, no estará ahí. Estarás mucho más adormecido e inconsciente, te habrás alejado aún más del camino. Serías mucho más violento, agresivo. La luz tenue de amor que late en tu corazón, no estará ahí, la gracia que a veces aparece en tus ojos, no estará ahí. Tus ojos se parecerían más a los de los animales, feroces, violentos. Pero cuando ha ocurrido un Jesús, sus ojos se vuelven parte de tus ojos, una parte minúscula, pero una parte. A veces sucede que esa parte se extiende a la totalidad de tus ojos, y miras a la existencia de una manera totalmente diferente. El mundo permanece igual, pero tus ojos cambian. Y con tus ojos, la totalidad cambia. Una parte muy pequeña de tu corazón se ha convertido en Buda con Buda, en Cristo con Cristo, en Krishna con Krishna. Sé que es una parte muy pequeña. Pero con ella, la posibilidad de crecer existe. Busca en lo profundo de ti, a la parte que ha sido contribuida por Cristo, o por Buda. Protégela, ayúdala a crecer, sacrifica todo lo que tienes para que crezca, y te encontrarás en el camino adecuado. Permite que esa parte gane, permite que esa parte salga victoriosa, permite que el Galileo triunfe dentro de ti, e inmediatamente cuando quiera que esa parte resulte victoriosa, tú también oirás: este es mi hijo bien amado, en quien mucho me complazco.